esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así, que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, querida comunidad de ABC Bitcoin. Sean bienvenidos una noche más, o una tarde tal vez, donde tú te encuentres. Si me comentas desde dónde me sintonizas en la parte de los comentarios, en la parte del chat, paso a leerte. Luego de leerte, como siempre, el descargo de responsabilidad. Porque hay gente nueva. Tú recuerdas que te había contado que estamos en un bull run en el canal. Estamos totalmente alcistas. Y cada vez hay gente nueva y por eso tengo que comentarles que no soy trader profesional. Soy un estudiante de la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino. Y simplemente eso, la información que se comparte en este canal únicamente es de carácter educativo. Recuerda que si ganas o pierdes tus trades, siempre va a ser 100% tu responsabilidad. Una vez leído eso, como siempre, vamos a saludarte en la parte del chat, porque estoy muy contento en este día lunes que empezamos la semana. A ver, parece que está interesante lo que va a pasar con Bitcoin esta semana. Así es que paso a saludarte. Está Igor, dice, ya llegó Paco, es pregunta. Yo creo que estamos ahí, ya vamos a revisar qué es lo que ha hecho Bitcoin. Me sintoniza Oneira, dice, le ha tocado primero, dice, le ganaron a Oneira el primer comentario. El Azum, saludos a Jaime Lara también. Dice, es momento de dejar el ganso en paz. Yo creo que me van a tumbar el streaming si es que leo eso. Bueno, ya leí, espero que no me tumbe mi estimado Jaime, un saludo, muchas gracias. Programación JDC, dice Paco, no, dice, todavía tiene días tocando la puerta para vender, dice Edu. Bueno, no voy a leer lo que pone Edu, pero ya sabe Edu que yo le voy al Necaxa, ya le dije. Portón el Grande está en España, muchas gracias. Mis amigos Pocho y María en Uruguay, dice si es que compramos. Te voy a dar mi opinión. Recuerda que no son consejos de inversión. Vamos a ir a estudiar el precio de Bitcoin, a ver qué es lo que ha hecho. Bizcocho disléxico, dice. Fíjate tú ese nombre muy cómico. Un saludo a Bizcocho disléxico. Álvaro también, Acero, dice. Roberto Carlos Flores en El Salvador. Dan Peña, está aquí el viejito, fíjate. Is going to zero, desde Cuba, Dan Peña. Muchas gracias por acompañarme, Benjamín. Está Gustavo, Harachi, y me voy a pasar al final, porque luego no alcanzo a saludar a todos y nos demoramos tanto saludando. Lago Crespo, OST Videos, Marcelo, en Las Vegas, Marcelo, un saludo. Qué buena vida, me imagino. Juan Ramón Díaz, Pepinillo también está por acá. Ok, Lucas Martínez, Kenneth Castillo en El Salvador y prácticamente la gente que ha venido regularmente en el canal. Y por ahí hay uno que otro nuevo que te doy la bienvenida a estudiar la estrategia del maestro Jaime. Vamos a ver qué es lo que ha hecho el precio de Bitcoin y qué es lo que yo voy a hacer o lo que yo pretendo hacer. Espero que te sirva la opinión y que te sirva como complemento a tu análisis. Estamos en el gráfico diario de Bitcoin
Y fíjate el problema que es no tradear con la certeza del cierre de la vela diaria. Justamente ayer nosotros ya teníamos, antes de esto, antes de esta debilidad que tú estás viendo en este momento, yo creo que sí la puedes ver. Antes de esta debilidad, ayer teníamos ya la debilidad aquí, al momento del programa. Pero como la vela cerró con un mechazo, cerró en verde, digamos, la vela de ayer, no se confirmó esa debilidad, fíjate. Y el día de hoy estamos ante la presencia de una vela roja, una vela de indecisión prácticamente, porque tenemos un mechazo por arriba y un mechazo por abajo, no tan grande porque si bien es cierto, no estamos con tanto volumen, no hay mucho volumen de negociación en el mercado, pero lo que puedo ver es que me va a marcar. Yo creo que ya el día de hoy sí cerraría ya con este patrón que tienes en la parte de abajo, que nos indica que debemos tener precaución por este monitor, que nos va a dejar la pendiente negativa, la direccionalidad negativa de este monitor, y un ADX con pendiente positiva. ¿Qué interpreto ahí? Yo interpreto que el precio todavía puede seguir subiendo, y lo mismo te dije ayer, el precio todavía puede seguir subiendo un poquito más en el gráfico diario. Pero obviamente en el gráfico diario, si el que quiera peinar la gata más días y esperar una confirmación para el trade en el gráfico diario, ya sabe que nosotros esperamos el retroceso en el gráfico diario para poder incorporarnos. Y yo creo que esto te voy a repetir toda la semana en el gráfico diario, y vamos a esperar el desarrollo de este monitor, al menos que toque el punto cero, y vamos a ver qué es lo que sucede. Esto para las personas que no quieren hacer el trade intradía, que es el que generalmente hacemos con Jaime, que nos gusta hacer el trade, digamos, a la semana hacer 1 o 2 trades, cerrarlo en 1 o 2 días, igual el trade. Entonces, para eso nos vamos a ir al gráfico de 4 horas. Sí, en el gráfico de 4 horas nosotros vemos las zonas de compra. Y si tú viste la miniatura de este video, yo lo que decía es que está llegando a mi zona. Está llegando a la zona de compra. De hecho, fíjate tú, la acción del precio, que alguien decía que no vemos la acción del precio, pero sí es importante complementar la estrategia, los patrones con la acción del precio. Y si tú te fijas, el 17, que fue ayer, había cerrado una vela importante con una mecha importante, tiene más del 50%, y luego se repite hoy otra vela parecida, fíjate tú. Cuando se cierra la vela de 4 horas, la penúltima o la antepenúltima que se cerró, y yo tomé la decisión de hacer una compra. Entonces yo tengo hecho una compra aquí. Me vas a decir, y ya estamos en pérdida. Sí, estamos en pérdida, pero cuando tenemos direccionalidad bajista del ADX, pasada casi la zona de peligro, fíjate que nosotros estamos esperando desde este punto el rango o caída. Aquí se está formando ya con la vela de este momento una parte roja del monitor en la parte de abajo, pero aquí se nos están abriendo las puertas para nosotros entrar en compra. En la zona de compra se nos está abriendo las puertas. Yo no te puedo decir que desde este momento va a empezar a subir, porque todavía mantengo direccionalidad bajista del monitor. Y acá lo interesante es que tengo el ADX debajo del punto 23. ¿Y qué significa eso? Que este retroceso, recuerda que las tendencias vienen con el movimiento fuerte con el ADX, luego viene el retroceso con el retroceso del ADX, y es muy bueno, si tú quieres, cuando nosotros tenemos un ADX debajo del punto 23, me indica que está terminando la fuerza, si tú quieres, de este retroceso. Sí, entonces cuando termina la fuerza de ese retroceso, en teoría está listo para continuar con el movimiento principal, que sería este movimiento alcista. Entonces, aquí, ¿cuál es la premisa? Mientras más cerca esté de la media marrón, para arriba. Y van a decir, ¿y por qué compraste si todavía no está confirmado? Porque cuando el precio te confirme, el precio tú sabes que va a estar más arriba. Sí, entonces yo he asumido riesgo. Es una zona para mí donde ya puedo ir asumiendo riesgo. Entonces no te digo que compré todo, compré algo, y si baja más, aquí como la canción, voy a comprar más,
cuando esté cerca de la media. Ha venido siendo esta mi operativa y me ha ido bien, la verdad. Me ha ido bien. Entonces yo en este momento, cuando haga esa operación, voy a tener un precio promediado de entrada y el stop loss puede ser ya un poquito más, un poquito mejor el stop loss. ¿Y por qué tenemos que andar con stop loss? Porque debes saber que estamos en la parte más alta y estamos asumiendo este riesgo. Si tú no quieres asumir este riesgo, deberías esperar el gráfico diario. Si tú no quieres asumir el riesgo en esta parte, porque fíjate, cuando tú tengas dudas, aleja el gráfico y fíjate que estamos, luego de que Bitcoin ha subido, desde la última caída que tuvo, Bitcoin ha subido un 52% más o menos. Y si estás de acuerdo tú en asumir el riesgo que eso implica, y yo en este caso sí estoy asumiendo ese riesgo, y que el precio puede irse para abajo y tú sabes que con Bitcoin todo es posible, vamos luego, como te dije, a ponerle el stop loss. Ahora, ¿y por qué compro ahí? Porque nadie tiene la seguridad de lo que va a hacer Bitcoin. Si alguien te dice que está 100% seguro de lo que va a hacer, pues es un mentiroso simplemente. Entonces nosotros estamos en la zona, luego de pasado el peligro, ha pasado el tiempo, el precio no cae, y con lo que me da más seguridad de este movimiento es la pendiente positiva del ADX en el gráfico diario. Eso es lo que me da una mayor probabilidad de que el precio se dé a favor. Sí, entonces esa es mi operativa. Yo creo que está llegando a la zona de compra y ya tú decides. Ahora otros me van a decir, y aquí se va a hacer el valle rojo y hay que esperar. Sí, también es tu riesgo. Si es que tú arriesgas y esperas a que se te confirme con el valle rojo, pues estás en todo tu derecho y puede ser que incluso entres en un mejor precio. Sí, pero mi probabilidad en este punto, en el de 4 horas, es para arriba. Y eso es lo que les tenía que dejar claro. Y es alcista en 4 horas. Es un trade pequeño, obviamente, porque luego vamos a hablar en 2-3 días cómo esté Bitcoin, porque va a empezar el retroceso en el gráfico diario. Entonces este es un trade para entrar y salir pronto, digamos un día o dos máximo. Eso es lo que yo tengo que contarte a los amigos que están siguiendo la transmisión. Cuéntame si estás de acuerdo, entraste al mercado, ya vendiste, estás esperando el diario o cómo te encuentras con el gráfico de Bitcoin. Sebastián Leiva dice que está en México y quiere revisar criptos, no le importa lo que pase con Bitcoin. Vamos a ver. Dice Rodrigo BS, pero ¿qué copia es esta de Trading Latino? Dice, bueno, voy a contestarte, voy a darte la bienvenida primero. Y como te dije al inicio, soy un estudiante de la estrategia de Trading Latino. Y tengo un material en el canal, el cual lo he elaborado para la gente nueva. Hay varias personas que siempre preguntan a Jaime, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Y el punto 23 y los indicadores y para qué sirve esto. Todas las partes básicas de la estrategia. Tengo una lista de reproducción que la he creado mientras yo iba estudiando. Bueno, de hecho siempre estoy estudiando. Cada vez que comparto con ustedes doy un pasito más a mi modo de ver, porque yo entiendo y creo que todos los que están aquí presentes quisieran hacer lo que hace Jaime. Entonces ese es el objetivo, de compartirte un poco de lo que he ido aprendiendo. Pero si es que no te gusta, crees que estoy robando algo a alguien, simplemente yo estoy aplicando y estudiando la estrategia de Jaime y quisiera copiarla al 100%. Tengo que ser muy enfático y muy directo en eso. Quiero copiarle al 100% la estrategia. Si es que si te gusta bien, y si no, también puedes dejar el canal, no hay ningún problema. Te agradezco por la pregunta que dejaste ahí. Dice acá, a ver, decíamos que quería Atom, el amigo. Por acá XTZ dice. Vamos a ver qué es lo que pasa. Luna también quiere por acá. Perfecto. Ethereum. ¿Cómo estamos con Ethereum? Ok, dice por acá. El oro, dice Marcelo. Sabes que yo siempre le doy una revisadita al oro. Y la verdad es que no le he visto desde la semana pasada.
Y ya que has preguntado, voy a seguirle al oro, no hay problema. Vamos a hacerle un análisis ahí. AXS, vamos a ver cómo están AXS. BET, vamos a verle a BET en el diario, porque el semanal, ya sabemos que BET en el semanal es alcista. Sí, no creo que tenga sentido verle en el semanal a BET. Bueno, ya varias que ya tenemos el análisis semanal. Vamos a ver a Compound. Dice Yandre Santana que le está esperando en 48K. Y yo creo que no está mal. Está muy bien porque Bitcoin debe hacer una corrección bajo mi punto de vista. Pero en este caso, al hacer el trade en 4 horas, hay entrada. Y eso es lo que te estoy manifestando. José ya me dejó mi like. Vean, ahí está José desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias. Ya tengo AVAX. No anoté AVAX. Vamos a ver AVAX. Perfecto, voy a empezar con estas criptos para los amigos que gentilmente me acompañan en los programas. Vamos a ver por acá cómo estamos. Atom. Ok. ¿Cómo estamos con Atom? Atom estaba alcista en el diario. Y si yo tengo ese en el diario, ni siquiera voy a ver el de 4 horas. ¿Para qué? El análisis diario se mantiene el análisis en diario, alcista. Lo que pasa es que si baja un poquito, te pones a sufrir o quieres que de pronto ya en el gráfico diario ponerte a ganar mañana y eso todavía. Por ejemplo, un análisis de DOT que hicimos en el diario nos tomó 18 días ver todo lo que pudo dar el trade. Entonces yo creo que hay que tenerle un poquito de paciencia a los análisis diarios sobre todo. Ok, Atom alcista. Vamos a ver a XTZ, dice por acá. Déjame ver si le tengo por acá. Acá está XTZ, lo mismo. Y lo mismo. Ahora, el único problema de estos análisis es que de pronto Bitcoin caiga y se va llevando todo. Entonces, el único consejo, si es que te puedo dar un consejo, es que pongas tu stop loss. Por el momento del mercado en el que estamos. Dice el amigo Harachi, dice, quiere ver Block y Cake. Vamos a anotar Block y Cake para el amigo. Block no la conozco. Block sin... Voy a ponerle tal como tú me escribiste ahí. Dice Block. Blocktopia en KuCoin. Vamos a ver esta cripto que es nueva para mí. Complicado hacerle un análisis porque si te fijas no hay mucha información. Aquí no te puedo decir absolutamente nada, mi estimado amigo. Lo único que sé es que cuando el precio está sobre el punto de control se mantiene alcista. O sea, lo complicado aquí va a ser que rompa. Bueno, no complicado. Para mantenerle alcista debe estar por arriba, pero aquí no tengo ningún elemento como para poder analizar esta cripto. Sí, en el gráfico diario al menos. Déjame verle en el de 4 horas. Si es que hay algo de información. Parece que es una criptomoneda nueva, ¿verdad? Porque no tenemos información ni en KuCoin. Si quieres buscar un trade a la alza, o sea, en mercado spot para compra, sería luego del retroceso. Y esperando que no se desplome. Yo me esperaría por aquí más o menos para verle una opción alcista. Pero como te cuento, no tenemos la referencia del gráfico diario para tener la seguridad. O un poco más de seguridad diría, para dejarlo así. No tengo mayor información para Block. Vamos a ver a Cake. Ahí sí creo que hay más información. Y muchísimas gracias de paso por el té que me dejaste en ese super chat. En el de 4 horas. Vamos a ver el diario. En el diario le habíamos dejado en rango, fíjate. Y se está metiendo en ese rango. Y está peligroso Cake. Porque no tiene nada definido. Pero aquí lo único que nosotros tenemos que hacer es esperar el retroceso.
para buscar alguna posición a la alza, porque no tenemos más. El precio, mantengo ese análisis. Lo que nos gustaría es que esté por encima del punto de control y de ahí para verle alcista. Pero en este punto, como está el panorama, yo le voy a mantener ese rango. No hay trade ahorita, Cake. Yo creo que no tenemos mayor información tampoco. El rango se queda ahí en rango, Cake. Vamos a ver si es que ya vimos XTZ. Si nos falta Luna, me pidieron también. Luna creo que ya está con entrada, te cuento. Ajá, justamente está llegando a la zona, fíjate. Ya está en la zona. Yo diría que ahí mantengo el análisis. Para arriba, Luna. Recuerda que es el gráfico diario. No hay mucho de que darle vueltas. Ethereum. ¿Qué pasó con Ethereum? Creo que está igual que Bitcoin, si no me equivoco. Ajá, Ethereum retrocediendo ya. Fíjate, Ethereum ya tiene 2 días de la debilidad de este monitor. No es que se vaya desde aquí a cero, ni mucho menos, pero hay que esperarle, hay que darle tiempo para que se haga este rango o caída a la media. Y vemos aquí vemos cómo está. O sea, en este momento hay que esperar simplemente el retroceso en Ethereum. Esto para el gráfico diario. Acá me dijo el amigo que quería ver el oro, me dijo. Vamos a verle acá. Fíjate que yo suelo analizar el oro muchas veces. Y es más, ahí tenía un análisis. Ajá. Estoy en el gráfico diario. El análisis es... aquí simplemente fueron fíjate aquí. La falsa ruptura. Entonces, yo lo que te digo es que el oro... No es que se vaya a desplomar. Tiene el ADX debajo del punto 23. Yo le voy a dejar así. Así. Ese pequeño rebote. Que se daría en el de 4 horas prácticamente. Sí, fíjate que en el de 4 horas. Está dando entrada en 4 horas el oro. En 4 horas. No sé si tú no me dejaste la temporalidad. Pero aquí yo le haría una entrada al alza al oro. Con el stop loss correspondiente. Y para arriba. Si tú te fijas, ¿por qué? Porque aquí el precio ya se ha detenido. Y esa es la acción del precio que me gusta ver. Idealmente me hubiera gustado ver una pin bar más grande aquí. Para tener más certeza. Pero ahí va. Yo le dejo alcista ahí. Si es que puedes agarrarle un poquito más abajo, cerca del punto de control, para arriba, vamos a dejarle aquí al oro. Este es en el de 4 horas, ojo la temporalidad. Eso para el amigo que me pidió el oro. Vamos a ver, ya me cambié acá. Vamos a ver acá. Ok, AXS también me dijo. AXS, le habíamos dejado en rango a AXS. Sí, en rango en el de 4 horas y en el diario está en el rango o caída. Sí, yo creo que se está desenvolviendo bien el precio. No ha caído, no se ha desplomado de ahí. Y tendríamos que mantener la proyección mientras se termina la zona de peligro. No hay más. Luego ver la opción alcista AXS. En este punto, si deseas tú arriesgar, creo que estás en el punto de compra. Estás en la zona de compra todavía. Y aquí ya sabes, si es que llega acá al punto 0 y no sube, aquí te tocaría cancelar. Pero yo creo que ahí puedes arriesgar. Voy a quitarle esto. Hay que quitarle esto. Yo creo que es una parte donde se puede arriesgar. ¿Estás seguro que va a subir? No, pero puedo ponerle un stop loss. Eso es lo importante. Y ya está la zona de arriba. Esto para AXS. Este es el de 4 horas. Vamos con BET. ¿Cómo está BitChain? En el diario me pedían BitChain y en el semanal. Les decía que en el semanal es alcista. Entonces vamos a quitar este análisis.
Perfecto. Yo aquí le mantengo el rango todavía por la debilidad que tiene el ADX y el patrón del monitor. Yo aquí te dejo igual así. Luego que termine, hay que darle una chequeada en el gráfico diario. Hay que darle la revisión posterior para ver si no se ha desplomado el precio. Si el precio se ha mantenido en esta zona, por encima del área de volumen, para arriba, luego a VeChain. En este momento hay que dejarle tranquilo a VeChain. Puedes hacer trade en 4 horas, pero ya tienes que ver ahí dónde entrarle con el patrón de la estrategia y ves en 4 horas. En diario todavía esperarle. IOTA, aquí estábamos operando esta onda. Decíamos que si es que alguien entró fue el stop loss. Y decíamos esperarle ya, porque ayer ya vimos ese dibujo. Y decíamos esperarle que retroceda todo. Está casi terminando. Bueno, casi todas las criptomonedas les falta ¿qué te digo? Unos 3-4 días para que lleguen a tocar el punto cero. Aquí, fíjate, el ADX está muy por debajo de 23. No tiene fuerza. Y eso se ve porque desde ayer no se ha movido prácticamente el precio. Ahora, si es que quieres tú operar un rebote en 4 horas, yo creo que sí puedes hacerlo. Si puedes operar un rebote en 4 horas en IOTA. Fíjate la divergencia que está formando. Así más o menos la divergencia. Y estás en la zona de asumir riesgo. No hay confirmación. No hay confirmación. Pero estás en la zona de asumir riesgo por el stop loss pequeño. Lo mismo de siempre. El problema es que está muy cerca del punto de control. Casi que un 1 a 1. Fíjate si te compensa ese riesgo-beneficio para hacer ese pequeño trade en IOTA. Ok. Vamos con Compound. Vamos viendo Compound. Habíamos dicho que está en una tendencia bajista y que lo que podemos operar es un rebote. Fíjate en este momento. Yo en Compound ya no me metería, por ejemplo, porque se te dio el patrón muchas veces y no ha rebotado. Y en la última, si hiciste la entrada, el precio no se ha movido, no ha subido y el monitor ya tocó el punto cero. Entonces yo creo que ahí lo más sano sería cerrar ese trade. Sí, esa es mi opinión. Probablemente de aquí se dispara, pero eso con la estrategia no podemos ver. Nosotros tenemos que reducir el riesgo de nuestra cartera y basado en eso yo cancelaría a Compound. AVAX, ¿cómo está? AVAX estaba alcista en el diario, si no estoy mal. Está ahí el trade de AVAX, fíjate, que retrocedió, ya estábamos a favor, retrocedió un poquito y está en la zona de compra todavía. Sí, sin fuerza todavía, por eso es que no ha subido, pero yo voy a darle mi voto de confianza todavía ahí en esa zona a AVAX, alcista todavía. Ok, AVAX, hemos terminado este primer grupo. A ver, Jaiman dice XRP en 4 horas. Vamos a anotar XRP para el amigo. Tefuel, Martina Bustos dice Tefuel. Vamos a ver Tefuel en diario y semanal. En semanal es alcista. Y Tefuel es de las que mejor proyección en semanal a mi criterio está. Pero si quieres vamos a verle esa proyección semanal y diario, dice. Juber, ya acabamos de revisar XTZ. Acá DOT. Ok. Tío Fruna dice un saludos a vuestra comunidad. Me imagino que a la de nosotros, o no sé. Bueno, un saludo a alguien mandó ahí. Muchas gracias por el saludito. Amilcar dice MIT. Vamos a ver MIT. Acá Malevo Suave dice BTHO. Perfecto. Dice aquí Saba, dice. Me imagino que no es AVAX. Saba dice. Y esa no la conozco. Pero vamos a ver. BNB dice acá Damián. Por supuesto, vamos a ver
a Cala, dice. Ok, vamos a ver. Celo también. El análisis de Celo también creo que es alcista en el diario, si no estoy mal. Y vamos a ver. Ref. Ok, listo con este grupo de criptos para ustedes. Recuerda dejarme tu like si es que aún no lo haces. Yo muy agradecido por aquello. XRP USDT. Ya puse mal. Ok. XRP habíamos dejado en rango caída. Y ese que ves ahí me parece que es en el de 4 horas. Este trade que pensábamos hacer o habíamos visto. Fíjate, ahí está. Yo creo que ese rango es el que mucho mejor en el gráfico diario. Estamos en ese rango. Hasta mientras no termine esto, van a tener un poco complicada. Incluso que este ADX salga de la zona debajo del punto 23 para tener movimientos ya un poco más grandes, los movimientos, con fuerza, para que retome la tendencia. ¿Es alcista? Sí, todavía. XRP, pero compra como tal todavía no en el gráfico diario. Entonces déjame borrarle esto porque si es que alguien quiere operar ese rango, también puede. Vamos a dejarle ahí el rango simplemente. Eso para XRP en el diario. Ah, me pedí en 4 horas de XRP el amigo. Espérame un momento. Bueno, porque tú lo has pedido en 4 horas, porque preferiría yo en el diario. Ahí tiene una zona de compra. Para mí es zona de compra ahí. Como viste hace rato, zona de compra, y calculo mi stop loss de un 6-7% por este mechazo. Fíjate cómo aquí comieron carne. Entonces hay que cuidarse de eso. Tal vez un 1 a 1 ahí. Sin confirmación todavía. Sabes que necesitamos la direccionalidad alcista. Y acá el patrón de rebote con el ADX que se gire a la baja. Eso es lo que ya con confirmación. Pero está en la zona. Para mí que esté encima del punto de control es bueno. Ya desarrollado el monitor. Por eso es que te dejo ahí como entrada a XRP. Perfecto. Seguimos con Tefuel. Tefuel. A mí me gusta este proyecto. Tefuel y Tita. Son buenos proyectos. Y vamos a verle. No sé si me dijo. Sí, diario y semanal me había dicho. Ok. En el diario. Es bajista en el diario, obviamente. Está llegando a la zona. A la menor zona. A la zona más baja. Y está agarrando fuerza este ADX. Esperemos que se desarrolle. ¿Qué le falta? Un par de días simplemente le falta para que toque el punto 0 acá. Y entrada alcista como tal en el gráfico diario yo no le veo. Porque aquí lo que veo es fuerza bajista. Entonces hay que tener cuidado en esta zona. Yo creo que dejarle desarrollar sería lo mejor. Pero lo más interesante de esta criptomoneda está en el semanal. Y ahí está, fíjate, el análisis en semanal es el que más ilusión nos da. Porque inclusive no está ni siquiera confirmado la direccionalidad alcista del monitor. Cuando agarre fuerza y direccionalidad, y yo pienso ver ese movimiento en Tefuel. Está muy bien ahí Tefuel para el semanal. Ok. Vamos con DOT. Bueno, DOT en el semanal decía que no me gusta. Vamos en el gráfico diario. En el diario igual empieza como Bitcoin. Está en esta zona alta donde no se puede comprar para el gráfico diario. Para el diario hay que esperar el retroceso. Esto en el gráfico diario. En el de 4 horas me parece que van a dar entradas varias criptomonedas. Lo vimos ayer y lo dijimos que para el día de hoy probablemente tengamos entradas. Fíjate tú que aquí está llegando a la zona lo más cerquita de la media. No hay confirmación, pero cuando se gire esto va a ser una entrada alcista en 4 horas para DOT. Atentos.
un trade cortito, porque el diario ya ves que tiene ese patrón que de rango caída que no es muy confiable. Vamos a ver a MIT. Sí, idealmente la zona de compra, no me gusta comprar cuando está muy lejos de la media móvil, porque fíjate, aquí me queda un stop sobre el 10% y vamos a ver el diario, a ver cómo está el diario. El diario es alcista. El diario es alcista. Ajá. ¿Puede seguir subiendo? Sí, sí es alcista. Y en 4 horas yo creo que sí puede seguir subiendo. Y no tenemos... No me gusta, como te digo, que está muy lejos. Aquí si te compensa ese riesgo-beneficio. Está casi un 13%, casi un 14% de stop loss. Porque debería estar el stop loss debajo de la zona de volumen. Pero ahí está, ¿es alcista? Sí, sí es alcista. Fíjate tú, sí compensa operar eso. En mi caso no. Está muy, muy, muy separado. Eso para MIT. Vamos a ver. BTHO. Ya les tomo nota a los amigos que están poniendo criptos. Ya les tomo nota. Y si es que ya se revisó alguna, los que están desde el inicio me pueden dar informando que ya se revisó, que le den un poquito para atrás porque ya revisamos algunas. Ajá. Rebote para seguir cayendo y cuando sigue cayendo se supone que debería romper este mínimo, o sea, debería llegar acá. Le falta un poquito de recorrido, pero yo la verdad no creo que vaya a romper, no creo que vaya a romper con fuerza esa caída. Se ha quedado en el rango. Y estamos en el gráfico diario. Yo creo que un poquito más de esperarle. Y aquí vamos a hacerle el trade alcista aquí a esta cripto. Un poquito más, esperarle. Voy a dejarle alcista, por lo cual vamos a quitar esta proyección. El rebote, si te fijas la operativa, el rebote, aquí cerramos, protegemos o cogemos ganancia y dejamos que la zona de peligro pase. Luego de la zona de peligro, que el precio no ha caído, el siguiente movimiento a la alza. Este es el gráfico diario. Bajo mi punto de vista, puede ser así. Así, ahora me pidieron SABA. Fíjate tú, si existe SABA. Ajá. Aquí hay una zona donde se ha ido un poco el volumen. Y estamos sobre la media móvil de 50. El monitor casi que tocando el punto cero. Es una zona de compresión del precio. Pero mientras el precio se mantenga por encima de la media móvil, yo creo que te podría dejar alcista y está en la mejor zona para ponerle un stop loss un poquito grande, porque recuerda que es el gráfico diario. Pero sí, yo podría dejarle así alcista a esta criptomoneda. Con un poco, bueno, con bastante riesgo, pero si es que me pides que tome una decisión para abajo, no le dejo para arriba. Ok, una cosa es la proyección y otra es que si es que operaría yo con todo el riesgo que eso amerita en SABA. BNB, vamos a ver. Ok, en BNB estamos con direccionalidad bajista, ADX debajo del punto 23. Aquí lo que podría hacer en el gráfico diario es el rango que habíamos hablado. Sí, mientras llega a la media móvil para incorporarnos al movimiento alcista. Aquí no tengo ningún indicio para decir que se va to the moon en este gráfico diario de BNB. Compra ahí, imposible en el gráfico diario. Tal vez en una temporalidad menor. En 4 horas no. Tal vez en 1 hora. En 1 hora tal vez ese trade. Pero ya sabes que nosotros en temporalidades muy bajas no suelo hacer esos análisis. Yo me esperaría el retroceso de todo este monitor. Y ahí vería la opción alcista de BNB. En este punto no.
Vamos a ver a Cala. Así me pusieron Cala, pero no está. Ahí sí, ya no es culpa para quien me pidió esa criptomoneda. Vamos a ver a Celo. Celo estuvo alcista, está alcista, se mantiene alcista, precio por encima del precio de entrada, encima del punto de control y sigue. Me gusta esta cripto, está muy bien ahí. Idealmente ya no es una zona de compra, pero si alguien no entró, también yo creo que... Déjame ver si es que hacen la entrada y el stop loss ya es un poquito grande. Entre el 15, 18, el stop es el que ya no me gusta. Por eso la entrada era más abajo. Y vamos a dejarle la posición como estaba. Sí, la entrada era un poquito antes. Pero es alcista Celo. Es el gráfico diario, hay que darle tiempo todavía para que se desarrolle la proyección. Vamos a ver a Ref. Alcista Ref en el diario. Direccionalidad y fuerza. No hay ningún elemento para decir que se va a caer. Idealmente la compra era antes, un poquito, estamos un poco atrasados. Aquí lo único, jugar con tu riesgo, porque es para arriba esa cripto. Este es para arriba, pero el stop loss es el problema. Sí, te queda un 16. Tocaría ponerle más arriba el stop, con el riesgo que eso implica, que te saque y que vuelva a subir. Yo le dejo alcista. El riesgo-beneficio no me gusta de Ref. Tal vez si es que entraste antes, muy bien. Felicidades. Dice acá Gerardo Ríos H. Bar. Vamos a anotar. Más criptos quieren. Lit, dice por aquí. Dice acá el Marqués Business está esperando a Bitcoin en 60.400. Sí, yo creo que tiene probabilidad también de llegar a tocar ese punto. No es nada descabellado. Acá Bitcoin ST. Parece que ayer analizamos Bitcoin ST también. Vamos a ver a ADA. SLP. La que siempre revisamos y siempre les digo lo mismo. Que hay que tenerle paciencia a SLP. Pero vamos a ver si por estrategia ya hay alguna entrada. Vamos a verle. UFT dice. Y eso supongo que es alguna cripto. Vamos a ver a Uni. Ok. Kava también dice por acá. Vamos a ver. Kava. Sol. Creo que no vimos a Sol hoy, ¿verdad? No. Luna es la que vimos. Vamos a ver Sol. Comp. En semanal dice. Ya vimos Comp, pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, quería en semanal de Comp. Déjame ver. Comp decíamos que era bajista y que no se compraba. Bueno, vamos a ver el diario, ya le vimos bajista. Y en el semanal se está poniendo feo el semanal. Ya. Recuerda que en el semanal, a más de la acción del precio y de la estrategia, vamos por proyecto, porque conocemos algo del proyecto y por eso no nos preocupa tanto, porque a veces sabemos que son buenos proyectos y a la larga van a tener una recuperación. Por ejemplo, Comp no es que esté en zona por estrategia, no tiene entrada por estrategia. Pero si te fijas por la acción del precio, está en la zona baja. Está en una zona baja. Se dio el máximo, el ATH. Y aquí en teoría haría esto. En teoría, no hay ninguna seguridad aquí, mi estimado amigo. Todavía tenemos desarrollo por parte del monitor. Si acá llegara a cumplirse esto y el precio no suba, que se meta aquí en rango, vamos a dejar la probabilidad bajista en este caso. Y ya te confundí, me imagino. Aquí dejémoslo. Vamos a ponerle una X que si llega a esta fase y no sube nada, debería cancelarse el trade. Sí. ¿Probabilidad todavía de subir en este punto? Sí tiene. O sea, sí hay una probabilidad.
pero llegado al tiempo acá, digamos a diciembre más o menos me sale, habría que cancelar ahí con comp. Ok, eso en el semanal. Vamos a ver las que me pidieron. Me pidieron hbar, Hedera Hashgraph. Esta es. Vamos a verle. Casi que es zona de compra. Le falta un poquito de desarrollo aquí un poquito de desarrollo al monitor. Está llegando a la zona. Yo diría que esta zona es de compra. Voy a marcarle aquí. Esta zona es de compra. Y para arriba. Para arriba. HBAR. Vamos a ver Alit. Ok. Recuerda dejarme tu like si es que te gusta este tipo de información que estamos compartiendo. El estudio que hacemos de la estrategia del maestro Jaime. A ver, aquí rompió. Hemos visto este movimiento y aquí está teniendo debilidad. Que me dice con precaución, hay compra, no hay. Yo creo que tendríamos que esperarle un poquito a esta cripto que se desarrolle todo este retroceso que tiene que darse y ahí ver la opción alcista. En este punto no, hay que esperarle igual. Lo que te he dicho en otras criptos también se aplica aquí en Litentry. Bitcoin ST, BTC ST. Parece que estaba bien ayer. Ah, no. Ya, ayer la revisamos, me parece. Nos falta un poco todavía. Este movimiento decíamos que no nos gusta. Y habría que esperar todo el retroceso, si es que cabe, para ver alguna probabilidad alcista. Compra ahí, imposible comprar BTC ST, gráfico diario. Ok, vamos por acá, ADA. ADA USDT. ¿Cómo estamos con Cardano? Este es el gráfico diario en rango debajo de las medias, agarrando fuerza bajista. Yo idealmente no compraría ahí, no compraría tampoco. ¿Por qué? Porque está el ADX tomando cierta fuerza y la direccionalidad todavía direccionalidad bajista. Démosle un poco más de tiempo a ver qué es lo que hace el precio, porque si rompe para abajo va a ser mucho mejor. Ahora, si es que el precio se hiciera una ruptura de las medias y quedarse por la parte alta, ya es diferente, pero en este punto diría que no es ni siquiera operable. Ahí dejémosle a ADA que haga lo que sea y luego tener el panorama más claro, porque para mí es más bajista que alcista ADA en este punto. Ok, SLP. Este es el análisis de SLP que ya tenemos desde hace un tiempo. Tendencia fuerte bajista y está aquí haciendo un rango, el rango que habíamos dejado hace rato, y decíamos que toda esta parte puede ser una zona de acumulación, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Para un eventual cambio de tendencia que en algún momento esperamos que se dé, tiene que formar este rango, las medias tienen que estrecharse poco a poco, pero necesitamos paciencia, esto no va a ocurrir de hoy a mañana, hay que dejarle tranquila ahí a esa cripto. Si es que te gusta el proyecto, porque aquí vamos por proyecto, si baja más, yo creo que compra más aquí SLP. A mí sí me gusta el proyecto, te cuento de antemano. Sí, entonces, dejarle que haga lo que tenga que hacer SLP. En algún momento va a estar bien. UFT BUSD dice. Supongo que es esta la que quería que vea el amigo. Ajá. Gráfico diario, el precio por encima del punto de control. Te voy a dejar alcista, sin embargo la acción del precio es la que no me gusta. Fíjate tú que aquí cada vez que sube
la gente toma ganancias y vende. Cada vez que sube, venden, sube, venden. Entonces, aquí esperar ponerle una orden de venta ya, si es que tú estás dentro, o si quieres hacer la entrada, arriesgar ahí un 9%, sería así. Inclusive el stop loss puede botarte y hacer el mechazo para arriba. Peligroso esa cripto. Déjame ver cuánto en teoría podría darte. Tal vez un 20%. Es como ir al casino más o menos. Pero ahí te dejo el análisis de UFT. Vamos a ver Uni. Ok. Uni, el mismo rango. Y nosotros esperamos que mientras se da el rango, el precio se coloque por encima del área de volumen para decir que nos vamos para arriba. En este caso le falta un poco desarrollarse y también yo le dejo que se desarrolle, no hay problema, un poquito más. Y ahí veríamos la opción alcista. Todavía en ese rango Uni. Vamos a ver Kava. Kava Tether. En el diario también decíamos este rango. Se está formando el valle rojo. Yo creo que hay que dejarle igual, como ADA más o menos. Fíjate que está tornándose con pendiente positiva el ADX y formando el valle rojo, que es direccionalidad bajista. Mi mayor probabilidad es para abajo que para arriba. Entonces yo le dejaría ahí quieta a Kava para un análisis posterior todavía. No le veo claro ahí el panorama. Vamos con Solana. Parece que la dejamos alcista. Ajá. Nos falta un pequeño, un poquito más. Déjame ver cómo estamos por acá. Sí, fíjate, nos falta un par de días. Y ahí está la proyección. Vamos a esperar que se desarrolle lo que falta, el retroceso. Y le metemos el diente. Ok, ¿qué más tenía que comentarte por acá? Recuerda que para que no te enojes, porque estoy copiando a Jaime, todo ese material que Jaime no tiene, yo lo he plasmado en 15 videos para que tú puedas ir a estudiar la estrategia y por supuesto no dependas del youtuber, que eso es lo que buscamos en este canal, que cada quien haga independientemente sus análisis, su operativa y en el mejor de los casos se convierta en un trader profesional. ¿Por qué no? Me daría mucho gusto que el conocimiento les sirva a ustedes. Recuerda que es totalmente gratis. Simplemente un like que no te cuesta nada. Y a mí me ayuda bastante. Vamos a ver acá, dice Key. Key dice el amigo. SNX. ¿Quieren más criptos? Déjame ver. Bueno, vamos a anotar las que me están pidiendo. YFI dice. El chileno. OGN dice. Y Kutum, creo que son las clásicas del chileno. AVAX, y ya está revisada AVAX. ACM dice. Supongo que es cripto, que me dice que ACM en diario. Ok, por acá quieren a Matic. Creo que no vimos Matic todavía. Perfecto. TRX dice el amigo GA. TRX. NKN quiere Daro. Sí, vamos a ver a Rune también. Kusama. Listo, ya se me llenó aquí la hoja. Vamos a ver. Y EOS, vamos a ver esas. Perfecto, déjame ver cómo vamos con el asunto de los likes. Recuerda que yo en vivo me voy a dar mi like. Estoy en el 262. Y ahí me doy el like 263. Y si tú aún no me has dejado tu like, recuerda que eso aporta mucho para el crecimiento del canal. Yo te agradezco bastante que me dejes tu gran like ahí. Vamos a ver a Key. Key Tether. Y aquí, ¿qué le pasó a Key? Explosiva como siempre Key. Key, perdón, no es Key, es Key. Compra imposible ya en ese punto.
imposible, pero quien agarró este mechazo, muy bueno, pero nada que ver por estrategia aquí, no hay compra. Esperar el retroceso simplemente. Y es alcista porque tiene direccionalidad y fuerza todavía. Puede seguir subiendo, sí, pero mucha especulación aquí, mucha volatilidad. A ver, déjame, me parece que no les cambié la pantalla otra vez. Ajá, no les cambié la pantalla. Bueno, eso te decía que un movimiento explosivo. Y aquí no hay estrategia. Puede seguir subiendo, sí, direccionalidad y fuerza en el diario. Pero opción de compra en que en este momento no le veo. Vamos a ver a SNX. Ok. SNX en Binance. Vamos a ver SNX. No me gusta, te cuento, SNX. A estar el precio debajo del punto de control en el gráfico diario. Le habíamos dejado para abajo, fíjate, en días pasados. Y la proyección es bajista. Lo único que vas a encontrar por acá es un rebote, tal vez. Voy a mantener la proyección bajista. Quitemos esto. Lo máximo que puede hacer es este movimiento, pero es para seguir cayendo. Yo evitaría hacerle trade a SNX mientras no rompa el punto de control y se ponga por la parte alta. Si no, imposible SNX. O tal vez en 4 horas ver este rebote, pero ya es más complicado. Y te va a dar entrada en 4 horas en el rebote. Atento. Atento ahí. Zona de tomar riesgo. Bueno, idealmente el stop loss debería ser más amplio. Casi un 1 a 1. Yo creo que no vale la pena. Yo le dejaría más bien que se desarrolle en el gráfico diario y luego ver qué hace el precio. En este momento no tomaría yo ese riesgo en OGN. Vamos a ver qué me cuentan de Kutum. Ok, Kutum. Vamos con Kutum. Vamos a ver el diario. Habíamos dicho que está en zona de compra. En el de 4 horas era esto, pero... Ajá. De tomar... Fíjate tú lo que ha pasado aquí. Si es que alguien hizo esto, está fuera con el stop loss y el precio va a hacer el rebote. Sí, ese es el peligro de la volatilidad que tienen ciertas criptos en ciertos momentos del mercado. Por eso incluso... Jaime recomienda ponerle el stop loss mental, que bueno, ya sabrán cómo operarle. En este caso yo voy a actualizarle, simplemente voy a dejarle ahí y que se podría dar este rebote en Kutum. Gráfico diario todavía, lo que pasa es que el gráfico diario es rango caída y hay que esperarle lo más cerquita de la media y vemos qué es lo que pasa. Sí, porque acá no te digo para arriba todavía hasta ver que se dé el primer movimiento y ahí vemos qué es lo que sucede. Un poquito más puede bajar, sí, en el gráfico diario para tener una mejor entrada, diría yo, en Kutum. Vamos a ver a CM. Si es cripto, yo pensé que era alguna acción o algo. Uy. Según la estrategia, aquí es para abajo. ¿Por qué? Porque aquí se da toda la zona alcista, digamos, roja del monitor. Y el precio debería haber subido. Y el precio, como no ha subido, se queda en el mismo rango. Simplemente este mechazo, que puede ser incluso para liquidar stops o alguna cosa. Y para abajo, mi opción en ACM. Vamos con Matic. ¿Cómo estamos con Matic? Vamos a quitar. Esperábamos el retroceso. Fíjate que hoy se dio un mechazo alcista en Matic. Y que está dejando una mecha importante por la parte alta en el gráfico diario. Yo creo que esperarle todavía.
esperarle que se dé el retroceso y esperarle que no pase del punto de control. Aquí sería buscarle la opción alcista. En este momento esperar todavía en Matic para mi criterio. Vamos a ver TRX. ¿Cómo está Tron? Bueno, aquí USDT. Ok. Con Tron, lo mismo, el mismo análisis que hicimos, lo mantenemos. Y que el precio, el mismo análisis de Kutum que les hicimos anterior, fíjate. Perdón, de Matic. Hay que dejarle que se desarrolle y esperar que no se desplome. Aquí simplemente más adelante ver la opción alcista en Tron en el diario. Todavía tiene rango caída para mi punto de vista. Tron, vamos a ver NKN. ¿Cómo está? Perfecto, NKN alcista sin opción de compra. Mira este mechazo que te va dejando acá también. Entonces la opción aquí sería esperar el retroceso sobre la media para arriba. ¿Cuándo va a caer? No sé, porque tiene fuerza y direccionalidad, puede seguir subiendo, pero no hay compra en ese punto en NKN. Rune, vamos a ver a Rune. Por acá está Cristian Hernández, dice saludos ñaño desde Quito, dice muchas gracias por ese saludo y voy a anotar CRB ya que me está sintonizando desde mi país, fíjate, desde Quito, desde la capital, CRB, vamos por ahí, estábamos en Rune, vamos a ver Rune. Ok, con Rune le falta poquito, fíjate tú que habíamos dejado este rango y le falta poquito en el gráfico diario para que nos dé la entrada ideal. Yo creo que ya podríamos ir viendo la compra aquí. Simplemente déjame quitar todo esto ya. Lo más cerquita del punto de control yo te voy a dejar para arriba a Rune. Sí. Ahora el ADX es el que todavía no tiene fuerza, pero esperemos que mientras llega a esta zona se vaya girando el ADX. Hay que darle seguimiento acá. Este es Rune, me parece bien. Vamos a ver Kusama. KSM. Habíamos dejado la opción bajista. El precio se mete en rango. Y el precio está por encima de las medias. Mantiene. Bueno, el ADX es el único que no me gusta. Aquí yo le veo alcista. Pero el stop loss es el que no me gusta. Un 10-11%. Yo creo que sí es manejable en un gráfico diario. Y para arriba. Sí me gusta. Me gusta que está el patrón que estoy viendo. Eso te puedo decir para Kusama. Le voy a dejar alcista yo. Ok. Vamos a ver EOS. EOS. Sí, aquí se metió en este rango. Prácticamente el 90% de las criptos se metieron en este rango. Y aquí no tengo indicio por patrones ni mucho menos para que sea una zona de compra. Entonces yo cuando no tengo claridad prefiero esperar y no hacer nada. Para más adelante que se desarrollen todos estos indicadores, ver la opción más adecuada. Ojalá sea alcista posteriormente. Pero en este momento no le veo claro a EOS. Puede seguir bajando más. CRB para el amigo de Quito. ¿Cómo estamos con CRB? Fíjate que estábamos esperando el retroceso para incorporarnos a la tendencia alcista que sí tiene esta cripto. Tendencia alcista. Necesitamos el desarrollo de este monitor. Un poquito más que se desarrolle. Bueno, está empezando de hecho el retroceso. En teoría le esperamos sobre la media marrón de 55 para incorporarnos a la tendencia. Esta tendencia me gusta porque no es explosiva, pero es sana. Cada rebote a la media
para seguir subiendo. Entonces podríamos tener un trade ganador de casi un 15%, que no está mal. Entonces sí se podría hacer eso en CRB, pero más adelante. En este momento no le veo claro. Hay que esperar el retroceso, no hay entrada en este momento. Eso para CRB. Por acá querían algo más los amigos. Autoimagen dice YFI 1. Parece que ya vimos YFI 1. Si me confirma alguien por ahí. Sí, ya vimos YFI. Pero no me acuerdo si ya le vimos. Le tengo apuntada. Está entre... Déjame ver. Está entre SNX y objeto. Está de las anteriores. ¿Dónde está aquí? No, nos falta YFI. Me he saltado, creo, esa cripto. Después de... Ok, no sé dónde están las... Aquí está SNX y YFI. Bueno, parece que no la revisé. Voy a ver YFI. YFI. Sí, parece que se me pasó esta cripto. Fíjate que guardan la misma similitud los patrones. Aquí no es que se vaya a desplomar, tiene rango caída, pero el ADX debajo del punto 23. Yo lo que más puedo decir que aquí va a ser un rango. Y acá sería el punto de entrada. Esperarle todavía un poquito a YFI en el gráfico diario. Eso para YFI. Parece que ya vimos OGN también. O se nos fue OGN también, porque no le encuentro ahí. Ajá. Sí, me falta OGN también. No sé qué pasó con esas dos criptos. ¿Qué se me pasaron? No sé. Vamos a revisarles. Sí, lo mismo. El mismo análisis de YFI, fíjate. Es lo mismo, exactamente igual. Varias criptos. Diría que el 80% de las criptos tiene ese patrón. Entonces, no hay como... No hay más allá. Te tengo que repetir lo mismo. Así es que eso para los amigos que me han acompañado el día de hoy. Voy a dejarlo hasta aquí. Recuerda suscribirte al canal y regalarme tu like. Comparte la información si es que crees que a alguien le puede servir. Y no te olvides revisar la lista de reproducción si es que gustas aprender la teoría básica de la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino. Un gusto haberles acompañado esta noche y nos vemos mañana. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos tus rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan esa verga. No se asuste.